Sí, adelante. Buenos días, presidente. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Preguntarle, ahora que prácticamente está avanzado el tema o superado de la ampliación de las Fuerzas Armadas en el tema de la seguridad, todo esto que conlleva a eso, ya se parte hacia la siguiente iniciativa de reforma constitucional, que sería la reforma electoral. Ya incluso hay tema al respecto, ya ha habido incluso foros, pero también se habla sobre, ahora que ha cambiado un tanto el panorama legislativo, tanto en la Cámara de Diputados, en la de Senadores, para poder avanzar en temas de reformas constitucionales. También se rescataría el tema de la reforma eléctrica, sería mi pregunta, y aprovechando este nuevo panorama de la posibilidad de avanzar en reformas constitucionales, solamente se quedaría en esa empuje hacia estas reformas, o habría más, se contemplarían más en otros temas, pues cambiando el panorama legislativo para poder avanzar en la transformación que está impulsando. Sería mi primera, y ahorita si me permite otra. Bueno, nosotros propusimos la eléctrica, esta que tiene que ver con la Guardia Nacional, y la electoral. O sea, la eléctrica, como está y como la terminó de definir la Corte, el Poder Judicial, creo que es suficiente. Porque se considera un fraude legal del autoabasto, que era una simulación, que dañaba mucho. Se permite ahora que las plantas de energía de la Comisión Federal puedan despachar lo que producen, que estaban muy limitadas. Por ejemplo, no se consideraba como energía limpia lo que se produce en las hidroeléctricas y así otras cosas importantes. También se pensó que eso era violatorio, ¿no?, del tratado. Ya se demostró que no es así y no es la intención del gobierno de Estados Unidos. Me lo expresaron, cambiar nuestras leyes, porque se llegó a pensar, no sé si se acuerdan, de que decían que iban a echar abajo la reforma eléctrica y nosotros pues no lo aceptamos y ellos nos mandaron a decir, incluso creo que lo tengo hasta por escrito, de que no tienen la intención de que modifiquemos nuestras leyes. Ahora, lo de la Guardia es muy importante. Ojalá y los congresos locales nos ayuden, porque ya se aprobó en el Senado, ya se aprobó en la Cámara de Diputados, pero falta que se aprueben los congresos locales. Con la mitad más uno ya es reforma constitucional.
Entonces esto va a ayudar muchísimo para que no termine la Guardia Nacional como acabó la Policía Federal, que se pudrió y se corrompió. Y de ahí salieron gentes que ahora incluso están en la cárcel porque se asociaron con la delincuencia organizada. Entonces, el que la Guardia Nacional sea una rama de la Secretaría de la Defensa es para que no se desvíe, que sea profesional siempre, que cuente con todo el apoyo de la defensa, de Marina, que se fortalezca más la misión de no violar los derechos humanos, que sea una institución de seguridad social, la principal institución de seguridad pública de México. Entonces, esto es un avance. Y luego viene la reforma electoral, porque es muy importante para que ya se destierre el fraude, que ya quede como anécdota y que los jóvenes ya no tengan que padecer de estas imposiciones, como lo del tapado, todo esto que es parte de la picaresca de la política mexicana, entre otras cosas, pero son métodos antidemocráticos de siglos, que se desaparezcan y que no estemos hablando de fraude. Hay lugares, países, en donde no les pasa por la cabeza el que vaya a haber fraude en una elección. ¿Ustedes creen que en Costa Rica van a estar pensando en que hay que cuidar las casillas para que no vaya a haber fraude? Acaba de haber elecciones en Brasil o las elecciones que hubieron en Colombia o las elecciones de Chile. ¿Escucharon ustedes algo sobre fraude? No, ese era un asunto que nos avergonzaba. Era casi sinónimo de México, de su política de siempre. Es como en Dinamarca, hablar de corrupción. Una vez, hablando con una danesa, le explicaba yo de la corrupción, estaba así, completamente sorprendida. ¿Qué no les pasa por aquí? Pero fíjense, los daneses no tienen corrupción.
no hay pobreza, no hay inseguridad, no hay violencia. Entonces, no es poca cosa el que se acabe con los fraudes y que la autoridad electoral sea imparcial, recta, íntegra. Entonces, hace como un año, de repente saca una resolución el Tribunal Electoral en un sentido y luego lo cambia la resolución en otro completamente opuesto. Primero, resuelve que no iban a quitar a unos candidatos y le envía su dictamen al Consejo del INE. El Consejo del INE no le hace caso y el tribunal cambia su criterio y le quita las candidaturas. Sin ninguna justificación, porque eso no es un asunto legal. O sea, actúan por consigna. Eso no, eso hay que corregirlo. Y así muchas otras cosas. Hacer valer la democracia como forma de vida y como sistema político. Estas son las que nos importan de las reformas. Hay otras, pues, que tienen que ver con los legisladores. Por ejemplo, ayer un lío, un escándalo de que ahora ya queríamos confiscar Lo del dinero. las cuentas Cuentas bancarias. bancarias. Sí, de que si nadie reclamaba una cuenta después de 6 años, venga para acá. Así es. Para empezar, es una iniciativa de legisladores que tiene que ver con la delincuencia. ¿Lo puedes explicar tú? A ver. Pero antes de que lo explique, se aprobó. ¿Quiénes la aprobaron? Casi por unanimidad. Bueno, de todas maneras, como nos echan la culpa de todo, ¿sí? Si se pelean particulares, que es culpa de nosotros, ¿no? Bueno, de todas maneras, yo pido, con todo respeto, al Poder Legislativo que informen y que se profundice más sobre el tema. Como todavía tiene que ir al Senado, hay tiempo, porque parece que lo confiscado en el caso de delitos un porcentaje es para la Federación y otro porcentaje para los estados y para seguridad pública. Yo diría, no, que sea para personas con discapacidad, que sea para adultos mayores, que sea para la salud. Y también mucho ojo, porque cuando empezó la campaña esta, además de que todo
es culpa de nosotros. Hubo uno que puso, no tiene llenadera el presidente. Además de que el propósito es siempre afectarnos. No dudo, también advierto, porque ya llevo algún tiempo en esto, que haya intereses de los bancos, porque hay mucho dinero que va quedando en los bancos y cuando menos lo hacen sudar a ese dinero que ya no reclama nadie. Entonces, que se vean las cosas bien para que se actúe de la mejor manera posible. Yo les puedo decir al pueblo de México que nosotros tenemos finanzas públicas sanas. No es para presumir, pero tenemos en caja hoy medio billón de pesos. No es que estemos desesperados, no. Cuando no hay corrupción, el presupuesto rinde, alcanza. No hay que andar bolseando como lo hacían antes, aumentando impuestos con gasolinazos, endeudando al país. No, no hace falta, pero a ver, explica cómo es la iniciativa. Por favor, Ricardo. Sí, con su permiso, señor presidente, es una reforma a la Ley de Instituciones de Crédito. Se modifica un artículo, el 61, que tiene que ver precisamente con estas cuentas que después de un tiempo no son reclamadas y los bancos las asumen como suyas, teóricamente para ocuparse en temas de beneficencia pública, pero el espíritu de la ley, como se explicó, es todos estos bienes financieros, es decir, dinero que es recuperada de cuentas de la delincuencia, del crimen organizado, de temas de extorsión, que desde luego ya una vez que son aseguradas, pues no son reclamadas por estos grupos delictivos. El objetivo es poder utilizar esos recursos para un fin público. Una parte, según la iniciativa, es para temas de beneficencia pública y otro tema, según la iniciativa que aprobó la Cámara, es precisamente para poderse ocupar en temas de infraestructura, equipamiento policial para las instituciones federales, estatales y municipales. Evidentemente esto está pues sujeto a una serie de controles y reglas de carácter financiero, pero sí se advierte que hay una bolsa muy importante que no pues se utiliza para un fin socialmente útil, sino que finalmente son utilizados efectivamente por las instituciones bancarias y, como aquí lo señala el presidente, pues bien podrían utilizarse para temas de carácter social. Pero no significa apropiarse de ninguna cuenta, son bienes que ya no son reclamados y después de un tiempo suficiente, pues ya pueden pasar a ser utilizadas de esa manera. ¿Se calculan montos? No hay ahorita un monto específico, pero yo podría señalar en un dato preliminar que solamente en temas de extorsión hay alrededor de 14,000 millones de pesos. O sea, son bienes que la delincuencia, a partir de todas estas operaciones
que se hacen cotidianamente, pues se les quitan o se les bloquean, pero no tienen una utilidad social, simplemente van a generar intereses a los bancos. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues que puedan precisamente utilizarse, apoyar al país, apoyar a un fin lícito, pero evidentemente, como lo dice el presidente, pues nadie está pendiente, entonces es una bolsa muy importante, porque eso es solamente una porción, temas de extorsión, pero pues es una bolsa muy amplia, muy cuantiosa. Con permiso. Gracias. De todas maneras, que se revise, que va a pasar al Senado, que se analice bien y que se supervise y que la gente esté informada para que no nos acusen de que queremos confiscar bienes. Pero su postura sería que fuera para programas sociales. Y lo ideal sería para programas sociales, o sea, y de manera directa, que no pase por intermediarios, para que le llegue a los que lo necesitan realmente. Presidente, entonces, ¿descartaría usted, después de lo electoral, alguna otra reforma constitucional? Sí, ya no hay Con eso nada. No, estoy muy contento con lo que hemos hecho. Ok. Cuando se habla de las transformaciones, las tres grandes transformaciones han llevado a tres constituciones federales. Después de la independencia fue la Constitución de 1824, después del movimiento de reforma fue la Constitución de 1857 y después de la Revolución la Constitución de 1917. Cuando nosotros llegamos y hablamos de la cuarta transformación, sí pensamos, analizamos la posibilidad de una Constitución nueva, pero también sopesamos de que iba a ser muy complicado y que íbamos a perder mucho tiempo, que teníamos que buscar cambiar lo esencial y no fue tarea fácil, porque durante todo el periodo neoliberal, ya una vez presentamos aquí las reformas, todas las reformas a la Constitución se hicieron para legalizar el lucro, el robo, el saqueo, y todas en favor de minorías, todas o casi todas en contra del pueblo. Eso está ahí. Estamos hablando de la ley de Afores, estamos hablando de la reforma al artículo 27, estamos hablando de la reforma a la ley minera para entregar los bienes de la minería particulares, la reforma energética, la reforma a la seguridad social, la reforma fiscal, la reforma educativa, que esa sí se pudo echar para atrás. Bueno, decidimos, no hacer una nueva constitución, sino hacer reformas constitucionales de fondo. ¿Y qué se logró? Por ejemplo, de que esté quien esté en el gobierno, ya no van a poder quitar la pensión a los adultos mayores. No van a poder quitar la pensión a personas con discapacidad. No van a poder quitar las becas para estudiantes de familias pobres. Ya se logró
de que el presidente no tenga fuero y que pueda ser juzgado por cualquier delito, como cualquier otro ciudadano. Ya se logró que la corrupción sea delito grave, que el fraude sea delito grave, que la defraudación fiscal sea delito grave. Ya se logró que quede prohibida la condonación de impuestos. Ahora se logra la creación de la Guardia Nacional y de que la Secretaría de la Defensa y de la Secretaría de Marina puedan participar en tareas de seguridad pública. Ya se logró que la Comisión Federal de Electricidad tenga trato cuando menos igual que el trato que le daban por ley a Iberdrola. Imagínense una empresa extranjera tratada mejor que la Comisión Federal de Electricidad, que una empresa pública, que una empresa petrolera extranjera tuviese mejor trato que Pemex. Ya todo eso ya ha cambiado. ¿Qué nos queda? La parte electoral. Que se respeten las elecciones, que se respete la voluntad del pueblo, que haya elecciones limpias, libres. Entonces ya no más. Y estas iniciativas como la de la obtención de los recursos de estas cuentas que no son reclamadas por nadie, pues no son iniciativas del Ejecutivo. Yo no envié esta iniciativa porque los legisladores tienen la facultad para presentar iniciativa, igual que el Ejecutivo. Entonces, ellos pueden presentar todos los cambios, las iniciativas de ley, es su facultad. Yo lo único que puedo hacer es, como ahora, ¿no? Es decir, ni sabía, porque se trata de un poder autónomo, independiente. ¿Cómo me doy cuenta? Ayer que empiezan a echarme la culpa. Hoy en la mañana tuve que preguntar a ver de qué se trata. Ya me explicaron y ya